Muy bien, hoy vamos a tocar un tema que será muy sencillo, muy corto. Guau. Tal vez. Guía segura para quien desea ser salvo. Si usted está entre aquellos que desean ser salvos, todavía no lo es, hay esta guía al alcance de todos. Es decir, yo la voy a presentar y voy a dar los textos bíblicos siempre, así que todo lo que necesitarán sería anotar los textos. Una pregunta, ¿somos nosotros de verdad pecadores? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos no son pecadores? ¿Y qué vamos a hacer con todos esos pecadores? Julio, es decir, dice que no. Me debes unos cuantos churros. ¿Sabían ustedes que él fabrica de pagos? Estoy haciendo propaganda comercial para él. Pero bueno, escuchen lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si solamente ese texto tuviéramos sobre este asunto de cuántos de los habitantes de nuestro planeta son pecadores, nos basta. Otra cosa, otra pregunta. ¿Es cierto que no hay una sola persona sin pecado en todo el mundo? Es más o menos continuación de lo anterior. En Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aumenta un poco más de lo que ya dice en Romanos 5:12. Esto está en Romanos 3, versículos 10 al 12. Luego Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperaba que nosotros mejoráramos, que nos diéramos cuenta de que somos pecadores. Él, antes de dar nosotros el primer paso en la dirección correcta, que es el arrepentimiento, Él pagó nuestra cuenta, muriendo por nosotros, clavado de esa cruz hace tanto tiempo. En tercer lugar, ¿qué podemos ofrecer al Señor? Ustedes saben que hay intenciones de ofrecerle sacrificio, por ejemplo, ir caminando a Cacupé, o incluso algunos tienen mejores opciones. Dan alguna cosa, un pedacito de pan o algo para los chicos que andan por la calle hambrientos. Y bueno, cada uno piensa que hay que hacer algo, algún bien. Bueno, ¿saben qué le ofrecí yo al Señor? Y espero que ustedes hagan lo mismo. Mis pecados. Es todo lo que yo tengo para ofrecer. Es todo lo que yo tenía. ¿Y qué hace Él de ellos? Bueno, una pregunta. ¿Está bien confesar nuestros pecados? Está muy bien, es necesario. La pregunta formulada así no es correcta. ¿A quién debo confesar mis pecados? Ese es lo correcto. Bueno, escuche bien, 1 Juan, ya vimos lo primero, 1 Juan 1, 6, 9 y 10. Ahora, veamos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La garantía nuestra de dónde está la verdad es en su palabra. Por eso tanto énfasis damos
no solamente a la Biblia, sino la versión que usamos, para no aceptar una cosa por otra. Hay versiones bíblicas falsas. Ahora, esto no quiere decir, de lo que recién hablábamos, que puesto que el Señor llevó sobre sí nuestros pecados, hoy tenemos la libertad para pecar sin preocuparnos. Bueno, si usted piensa así, piensa en un texto allá en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay muchos pecados que podemos estar cometiendo y aun cuando sabemos que está mal, seguimos en el mismo pecado y patinamos allí tratando de salir, pero no hay cadenas para los neumáticos para poder salir. No vamos a salir de ahí. Querramos o no, tenemos que pagar esos pecados ahora aquí mientras vivimos. Hay cosas que quedan para el futuro, pero no vamos a confundir todo esto. Entonces, ahí está el asunto, que vamos a tener que pagar aquí. Por ejemplo, una persona puede tener una verdadera desgracia, ya sea en su salud, en la pérdida de un familiar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso también ciega. Es una forma muy clara que él dice, porque muchos de los que le escuchaban a él cultivaban la tierra, tenían sus granjas y todo. Cuando ellos sembraban algo, sabían que lo que sembraban, eso cosecharían. Y eso así ocurre siempre. En 1 Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es ideal, por supuesto. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué debo hacer si he cometido pecados? Tal vez pienso que son muy graves. Bueno, pecado es pecado. Bueno, cuando usted deposita su fe en Él, reconociéndole así como que es su Salvador personal, todos sus pecados Él toma sobre sí mismo, de modo que usted ya está libre de pecados. No obstante, lo de Gálatas 6:7 está en pie. Pero usted no tiene que pretender o temer que el día de mañana, cuando se presente delante del Señor, allí estarán viéndose como en una película sus pecados. No, tal cosa no enseña la Biblia, aunque hay personas que enseñan eso desde sus púlpitos. Entonces, ¿qué debo hacer? En Colosenses 2:13 está la respuesta. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, aun aquellos que no hemos cometido, pero Él nos perdonó. ¿Cuándo? Mucho antes de crear el mundo, mucho antes de crear a Adán y Eva. Él ya nos perdonó. No importa que usted sea más joven que Adán o un poquito mayor. Es un hecho y Él perdonó. Entonces, si Él perdonó todos los pecados, ¿en dónde colocamos Gálatas 6:7? No engañarse, porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Está hablando aquí, sobre todo la segunda parte. Lo que el hombre siembra, eso va a segar. ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí. Mientras está aquí, antes de ir bajo tierra, su cuerpo.
El problema es que la mayor parte de los pecados que cometemos no son solamente la mente, el pensamiento, sino que incluso tienen mucho que ver con lo que hacemos físicamente, cómo tratamos a nuestros semejantes y todas cosas de este tipo. Es un serio pecado. Dice, eso que yo le di lo último es Colosenses 2, versículo 13. Ahora, ¿cuántos pecados el Señor me perdona al salvarme? Ya dije que Colosenses 2, 13 dice, perdonándoos todos los pecados. No queda nada, así que no archive pecados porque no sirve. No los va a poder archivar. En Isaías 38, 17, noten bien, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahora Isaías dijo esto por más o menos 600 años antes de Cristo. Obviamente todavía el Señor no había muerto por nuestros pecados. El que borra nuestros pecados no es un religioso, ni obras buenas nuestras que podamos hacer para complacer a nuestro Creador. En Isaías de nuevo, pero ya otro capítulo y otro versículo, 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Otra pregunta. ¿Está bien tener como intermediario a algún santo o a María Santísima, la Madre de Jesús? Deje que la Biblia conteste. Pablo escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Siempre me llamó la atención, pero no es que no lo sepa. ¿Por qué dice y un solo mediador y agrega quién es ese mediador? Jesucristo hombre. O sea, Jesucristo el mismo que vino en forma de hombre. Él tuvo cuerpo de varón. Era un varón físicamente hablando. Pero naturalmente Él existió mucho antes de venir aquí. Él existió desde la creación, porque Él es el creador. Esto es claro en la Biblia. Ahora, cuando dice hay un solo Dios, así como hay un solo Dios, hay un solo mediador. No recurra a ningún supuesto mediador o mediadora. No le va a mediar nada. Ni siquiera medias tiene. Porque algunos piensan que esto tiene que ver con medias que colocamos antes de colocar el zapato, ¿no? No. No puede interceder de ninguna manera. Nadie. Pero Él intercede, realmente día y noche por nosotros. Estamos siendo siempre acosados por el enemigo. Satanás también nos tienta día y noche, dice allá en el libro de Apocalipsis. Escuche esto en Jeremías 17:5, la primera parte del versículo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Voy a cambiar un poco esto. Maldita la persona que confía en otra persona. Porque dice varón, esto no significa que ese es solamente para los del sexo masculino. También las damas caen en lo mismo. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, 3 al 5. Si usted quiere saber quiénes son los que él dice me aborrecen, Dios dice, son aquellos que practican la idolatría. Por eso comienza, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, en el cielo, etc. A eso se refiere. Hay que tener siempre en cuenta el contexto. Nosotros creemos que sabemos, pero no sabemos en realidad. Incluso a veces creemos que creemos y en realidad no creemos, solo creemos que creemos. El Señor realmente proveyó su gracia para que seamos salvos. No estamos bajo la ley de Moisés, como digamos que le fue dada a los israelíes en los días del gran hombre llamado Moisés. Ahora, ¿cuándo comenzó el intento de rendirle culto a la madre de Jesús? Bueno, antes de entregarse el Señor por nosotros, muriendo clavado en la cruz, oiga lo que pasó en cierta ocasión, Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, pues el Señor estaba enseñando. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: ¡Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste! No hablaba tan bien, mal que mal había aprendido a esa, pero la voz debía ser aguda. Yo estoy tratando de imitar, yo no la escuché, pero es así como habla. Entonces, la multitud de ella quería que oigan todos, tal vez era alta como la esposa de Dani, y entonces ahí salía la voz bien audible, y entonces, entonces, hay que notar aquí, el Señor le dijo a esa generosa pagana, decidida a rendirle culto a una sierva del Señor. María misma dijo que era sierva del Señor. Ella no se atribuía que era la única bienaventurada, porque toda persona que ama al Señor, en los ojos de Él, son dichosos o bienaventurados. Ahora, ¿cómo podemos evitar caer en algún tipo de herejía? Bueno, ya que se trata de la palabra de Dios, en Juan 17, 17 dice que no tenemos de ninguna manera que tu palabra, dice el Señor a Dios el Padre, es verdad. Es decir, no tenemos que ir a otro lado. Hay un texto en Jeremías 7, 16 al 20. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. La cuestión reina del cielo no es nada nuevo. Ya en los días de Jeremías se les rendía culto. Y naturalmente era paganismo 100%. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira
se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Esto en Jeremías 7, 16 al 20. Pero es interesante notar lo que María dice de sí mismo, porque vimos a esa tan generosa dama que no sabemos, no tenemos su nombre, ni tampoco nos interesa, pero sí, algunas habrán dicho, sí, dijo la verdad, claro que sí. ¿No escuchan ustedes qué bien que habla este caballero que era Jesús? Escuche, y si tiene su Biblia y quiere abrirla allí, Lucas capítulo 1, desde el versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Qué raro, ¿verdad? Según ella, según María, Dios ha mirado la bajeza de su sierva, eso que ella, su título, vale más escuchar lo que ella dice de su graduación, y ella dice bajeza de la sierva del Señor. He aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella no es la única bienaventurada. Si nosotros vamos al capítulo 5 de Mateo, nos encontraremos con una serie de bienaventuranzas que corresponden no todas a ella, pero hay muchos bienaventurados, dichosos también nosotros, bienaventurados es la misma cosa. Ahora, ¿por qué los cristianos no se unen? Otra pregunta. Hay muchos que preguntan. ¿Cristianos deberían de unirse? Bueno, en primer lugar, no hay en la Biblia un solo texto que diga que nosotros tenemos que tratar de unirnos y hacer una especie de guisado de tutti frutti. Ningún lugar te va a encontrar eso. ¿Saben por qué? Porque es el Señor el que hace esa parte. Si se lee en Mateo capítulo 28 al final, Él allí tiene la gran comisión. Envía a los suyos, conducir a los perdidos a Él, al conocimiento del Señor, y luego evangelizarlos, por supuesto, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de ahí en adelante edificarlos en la fe, fortalecerlos en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Eso sí, pero nunca Él dijo que, sí, la Biblia dice que debemos estar unidos en el sentido. Cuando Pablo escribe una carta a una determinada iglesia, por ejemplo, él escribe a los Corintios, dice que ellos no luchen uno por una cosa y otro por otra. Decía un pastor el otro día, escuché, y que a veces pelean, por así decirlo, ¿no? Discuten cosas que no tienen sentido. Entonces, un hermano preguntó, ¿y por qué tanta discusión? ¿Y por qué tanto hacer de esta otra manera? Porque siempre se ha hecho así. Ya está. La razón es porque así se hizo siempre. O sea, no hay que cambiar nada. Es como decir, demasiado conservador. Tiene que ser así porque yo me acostumbré a hacer siempre así. Desde mis padres, mis abuelos, siempre fue así. Aquí mismo en Paraguay hay iglesias. Los templos se construyeron hace muchos años, pero lo que está pasando dentro de esos templos ahora es muy diferente de lo que era antes. Hay otra generación, otros tiempos, etc. Bueno, va a ser imposible cambiar eso ahora. No hay
ya margen para decir quiénes son mejores. Si aquellos que estaban muy tranquilitos, ¿saben ustedes cómo, no sé si decir, nacen los pollitos? Bueno, la gallina pone los huevos y luego se sienta sobre los huevos. Tiene cierto tiempo hasta que los pollitos comienzan a picotear desde adentro y salen. Hay un cierto grado de calor que se necesita para que esto ocurra. Bueno, hay hermanos en la iglesia muchas veces que aunque no son gallinas ni gallos, el gallo por lo menos da su canto matutino, y los hermanos ni eso. A veces cantan, pero tan desentonados que ni siquiera el gallo puede acompañarlos. Así somos. Pero el Señor sabe que nosotros no somos grandes cantantes. El otro día escuché un coro, 10,000 componentes japoneses. Miré yo al director porque duró mucho tiempo. Ellos estaban cantando la 9ª sinfonía de Beethoven, muy larga, 18 minutos y algo. Eso sí que se veía que él ya le faltaba oxígeno, el pobre, aparte que es bastante bajo. Ya estaba. Y seguía dirigiendo. Pero cómo abrían la boca cada uno de ellos. Da gusto escuchar eso. Yo creo que vamos a tener disponible tanto el coro en sí como también en video para que puedan ver el coro. Vale la pena, realmente vale la pena. A mí porque me gusta, tal vez a otros no les va a interesar tanto. A veces decimos, bueno, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Muy bien, aquí lo que importa mucho, y me gustaría incluir, es la palabra gracia y propiciación. Propiciación significa simplemente apartar la ira de Dios, en este caso, mediante un acto justo. Y también significa apartar la ira mediante la satisfacción, la justicia que se ha violado. Vamos a ponerlo así. Yo no sé si cuántos tienen alguna duda para entender todo eso, pero escuchen bien. Dios es justo. Él no puede cambiar. Hoy es justo y mañana, no, ahora tengo mucho amor y no voy a aplicar la justicia. Voy a perdonar. Entonces ya se vuelve inmutable. Él es inmutable. Entonces, la justicia de Él tenía que cumplirse. Pero Él no exigió que los pecadores la cumplan, porque en primer lugar, no aceptaría nada que no sea 100% limpio, libre de pecado. Bueno, el único libre de pecado que estuvo en condiciones de ofrecer su vida por nosotros fue justamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda nuestra barbaridad de pecados Él llevó sobre sí. Y de esta manera, la justicia de Dios se cumplió, porque alguien murió. O sea, por ejemplo, en el Edén, cuando Él habló, Dios dio las órdenes cómo andar y que no tocar el árbol que no debía tocar, porque el día que comieres de él, moriréis. Bueno, la muerte no demoró mucho para venir, sí vino. Ahora ya dice el día, pero no voy a discutir esa parte ahora. La parte que me importa mucho es cuán necesario para nosotros es reconocer cómo Dios hizo todo para no cambiar su condición de,
inmutabilidad, que es uno de sus principios, y al mismo tiempo cumplir con lo prometido, salvar al hombre con un sacrificio, pero ese sacrificio no le pidió al pecador, ese sacrificio no le servía. Cuando los hebreos ofrecían cordero o un becerro en el altar, tenía que ser no perniquebrado, sin ningún tipo de defecto, nada de eso, completamente sano. ¿Y eso qué nos dice? Que él ofrecería, aceptaría un sacrificio para salvarnos, pero ya no por vía de la ley de Moisés, sino por medio de su gracia. Y entonces, por supuesto, para ser propicio, era necesario apartar la ira de Dios. Y la única manera para apartar es pagar el precio que el hombre contrajo con Dios. Y Dios no puede cambiar. El hombre sí puede cambiar en el sentido que se aleja del pecado una vez que el Señor le muestra el camino. Ahora veamos los regalos de Dios para cuantos se acercan a Él. Dios tiene regalos para nosotros también, y no hace falta esperar Navidad o cumpleaños o algo así. Primero, la salvación eterna, es un regalo. Segundo, el Espíritu Santo, es un regalo. Si alguien le dijo a usted que usted tiene que gemir, llorar, hablar en lenguas y saltar y ayunar y eso para recibir el Espíritu Santo, no le crea, es un mentiroso mayúsculo. Es un problemón grande para muchos cristianos, porque ¿cómo es que penetran en medio de aquellos que ya conocen bastante la Biblia? Bueno, porque todos nosotros tenemos a veces disconformidad, no estamos muy del todo contentos con lo que somos o hacemos. Estamos tristes, estamos así, como dicen en inglés, up and down, arriba y abajo, así. Bastante miserables, nos sentimos así. Entonces, claro, mire, hermano, pero usted recibió la plenitud del Espíritu Santo. Hay que tener la llenura. Si usted no tiene la llenura, usted va a seguir igual. Yo no sabía que eso sí, no, venga a mi iglesia. El pastor le pone las manos y usted va a saltar de contento. No se imagina, usted va a andar. Sí, hay muchos que dicen que lo que tenemos en la iglesia es un circo. Y vamos a suponer que usted vaya, volverá y dirá, de veras es un circo. Y el payaso grande es el que dirige todo. Y claro, es fácil cuando una persona no conoce la Biblia. Si uno llega a conocer la palabra de Dios, no se va a dejar llevar por ese tipo de engaño. Es don de Dios, es regalo. Nadie puede obtener la salvación eterna a menos que lo reciba mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que penetra en nuestra vida, y así es como nacemos de nuevo. Por eso allá en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, fíjense bien lo que dice. Y una vez que tenemos esto a mano, entenderemos que de veras no estoy hablando por hablar, sino que dejo que hable otro, que nació mucho antes que yo, el apóstol Pablo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, aquellos que tratan de buscar la llenura dirán, bueno, pero eso no quiere decir que usted está lleno del Espíritu Santo. Recurran entonces a Juan 3:34, porque Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da por medida, no da tanto y cuanto, pero falta llenar, y usted debe llenar esa parte. No, o todo o nada, porque es un don, es un regalo. Vamos a suponer que nos encontramos aquí, pero somos bien ricos, y hay alguna persona a la que apreciamos mucho, y queremos regalarle, necesita demasiado regalarle un auto, bastante nuevo, no una matraca vieja. Entonces, decimos, bueno, yo te voy a regalar, lo único que le falta es el motor. Todo lo demás está bien. Tú tienes que comprarte el motor. Bueno, ¿qué problema hay? Al caballo regalado nadie mira los colmillos, lo lleva y ya está. Así se hacía antes. Cuando alguien quería comprar un caballo, así. A ver si los dientes estaban bien, el caballo estaba bien. ¿Y por qué así? Porque ¿cómo van a hacer? ¿Tomar la presión? Esa es la única manera. Entonces, si tiene la dentadura buena, entonces va a comer. Y si va a comer, el comprador va a tener un buen caballo por tiempo. Bueno, así que la salvación es eterna y es sin costo. El Espíritu Santo, gratuito, sin costo. Luego, los dones para servirle mientras estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene la manera de servirle. Cuando recibimos el Espíritu Santo, allí tenemos la capacidad para dedicar nuestra vida, aunque no 100% a Él, pero podemos dedicar una gran parte de nuestra vida, lo que esté a nuestro alcance. Hay algunos que tienen algo de tiempo, otros pueden dar mucho más de su tiempo y también pueden ayudar económicamente, algo que siempre se necesita. Así que todo esto es sin costo, Él nos ofrece. Oiga esto, Juan 14, 1-3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto en Juan 14, 1-3. Bueno, ¿cómo es la ciudad que Él nos tiene preparada? Vamos a Apocalipsis 21, 16-24. Dice así, la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y Él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso,
el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Esto Apocalipsis 21, versículos 16 al 24. Escuche esto en Isaías 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Hasta aquí Isaías 30, 26. Ahora, ¿puede usted imaginar lo que el Señor nos ofrece a cambio del precio que pagó para gozar nosotros de tanta comodidad? ¿Qué esposo tiene la esposa, que es la iglesia, y cuán cuidadoso es él para ofrecer lo mejor? Para entender mejor cómo será esa ciudad, porque a mí me interesa mucho, francamente, tenemos que leer en otra versión, menos complicada, y lo vamos a entender. La ciudad era completamente cuadrada. Su largo era igual a su ancho. Para ser exacto, geométricamente era un cubo, porque su alto era exactamente igual al largo y al ancho, 2.200 kilómetros. Las paredes tenían un espesor de 64 metros. El ángel utilizaba medidas humanas. La ciudad misma era de oro puro, transparente como vidrio. Las murallas eran de jaspe, y las 12 piedras de su cimiento estaban adornadas con piedras preciosas. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, o mejor dicho, ónix, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la 10ª con crisopraso, la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista. Cada una de las 12 puertas era una perla, y la calle principal era de oro puro, transparente como el vidrio. No vi en ella templo, porque en todas partes se adora al Dios Todopoderoso y al Cordero. No necesita que el sol ni la luna la alumbren, porque la gloria de Dios y el Cordero la iluminan. Su luz iluminará a las naciones de la tierra, y los gobernantes del mundo le llevarán su gloria. Sus puertas jamás estarán cerradas, pues no se cierran de día, y allí no existe la noche. Y la gloria y la honra de las naciones irán a ella. No entrará en ella ningún inmoral, ni ningún mentiroso, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto en Apocalipsis 21, 16 al 24, tomado de la paráfrasis bíblica. Mucho más fácil para entender. Primero, la cuestión de los codos en cuanto a largo, ancho y alto son 1.230 kilómetros. En cuanto al ancho de la muralla, 60 metros. El ancho, eso es algo que nos dice mucho. Ustedes saben que una cuadra tiene 100 metros. Esto es único. Creo que cada cristiano que vive en comunión con el Señor
estará encantado o estaría si se hablara más de lo que tenemos por delante. Hablamos muchas veces de la muerte, del cementerio, del ataúd, del llanto y todo eso. Eso está bien, eso pero no trae ninguna bendición para nosotros. De lo que tenemos que hablar más es de lo que Él nos preparó. La muerte no es producto divino, producto satánico. El Señor, el Creador, trajo la vida. Detrás de Él vino Satanás y trajo la muerte. ¿Por qué le vamos a hacer tanta ñaña al diablo? Después de todo, no ganamos nada. A nadie le interesa mucho. No hay que predicar asustando a alguien con la muerte o con... Es verdad que existe la muerte o con el infierno. En la Gran Comisión allá el Señor no dijo que hagamos esto. Es parte de la Biblia, es verdad, pero no es el camino que usó el Señor. A veces vemos también que aparece esta, porque es parte de la palabra de Dios, que no tenemos que ocultarla, ni podemos hacer esto. Vamos a ver Mateo 28, un ratito. Tan conocido este pasaje. Dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Él ha mandado, Él dice lo que yo os he mandado. Ellos aprendieron mucho con Él en 3 años y medio. Jamás hubo otro maestro a quien tanto querían escuchar y tanto aprendieron, y aunque eran 3 años y algo, tenían bastante tiempo para aprender lo que nosotros nos perdimos hasta cierto punto. Tenemos sí en su palabra, pero hubiera sido tal vez mucho más interesante escucharle hablar directamente a Él. No obstante, Él no nos dejó solos, no nos dejaré huérfanos. Enviaría al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino unos 10 días después de su resurrección, allá en Jerusalén. Por eso se llama el día de Pentecostés. Así que el Señor habla aquí, desde luego, a todos. Ahora, veamos hacia dónde fueron ellos cuando llegó la guadaña con su filo. 2 hombres mueren, viven y luego mueren. Entonces, naturalmente, el Señor aprovecha, según Lucas capítulo 19, versículo 16, en ese texto se habla de 2 personas totalmente opuestas. Estaba el rico, cuyo nombre no aparece, y Lázaro, que era un miserable, enfermo, con heridas, echado ahí en las escalinatas del palacio del rico. Nunca recibió de ellos nada, pero sí venían los perros y lamían sus llagas. Él estaba ahí aguantando lo que podía, hasta que llegó el día de la guadaña de la muerte. Yo creo que todos conocen la guadaña, o casi todos. Cuando llegó la muerte, murió el pobre, el miserable, y los ángeles se encargaron de llevarlo a su destino eterno. Pero murió también el otro, el rico, y fue a caer a un lugar de tormento. Aconteció que murió, versículo 22, Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Todo lo que se podía decir del rico.
no tenía nada que ver, pero más adelante dice que en ese lugar de tormento él pedía socorro, pero no encontraba. Ya era tarde. Y bueno, esto ocurre con muchas personas. Una verdad que a veces pasamos por alto, algo muy importante, es que uno puede ser salvo solamente mientras está en el cuerpo. Después ya acabóse. No hay tal purgatorio, ya incluso los mundanos del Vaticano ya cerraron la puerta del purgatorio, así que ya no hay posibilidad de ir allá tampoco. Usted, cuando muera, irá al lugar que usted ha escogido bastante antes incluso de la muerte, o aunque sea minutos, segundos antes. Una persona que recibe a Cristo mientras no ha muerto, ha entendido el mensaje, se humilla delante de Él, le reconoce a Él como Salvador, aunque haya vivido toda su vida sirviéndole a ídolos, etc., obtiene el perdón en el momento de creer en Él y depositar su fe en Cristo y en su sacrificio. La persona obtiene la salvación como cualquiera que desde su infancia conoció al Señor y le servía. Hay unos cuantos textos que yo quería dejar con ustedes. Uno de ellos, Romanos 3:25, que hay que recordarlos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es exactamente lo que Él hizo y hay que recordar. 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es lo que Él hizo a nuestro favor. ¿Cuánto le debemos a Él? En lo que a salvación se refiere, 100% le debemos. Está muy bien que trabajemos para causa suya, pero cuidado, Satanás puede meter en la cabeza de cualquiera de nosotros que somos muy buenos cristianos porque trabajamos mucho para el Señor. No digo que está mal trabajar, pero la salvación debe ser, la recibimos completa de aquel que murió por nuestros pecados. Nuestro sacrificio, nuestra labor, nuestras donaciones para la obra, sí, sirven, pero no salvan a nadie. El que salva es Él. Si no lo tuviéramos a Él, aunque fuéramos muy generosos y diéramos ayuda a los necesitados o fuéramos a ayudar a alguien, esto de nada serviría porque sería el producto que no existe. Es como ocurre a veces en algunos negocios, tanto en Cuba como en Venezuela en estos últimos días. Uno lee en las noticias y hasta muestran los estantes en los supuestos supermercados, más bien son súper vacíos. Y ahí los compradores o las compradoras que van dicen, vamos allá, podemos hacer toda la lista que queremos, lo que necesitamos comprar, pero aprendimos a comprar lo que hay. Entonces va una dama y compra lo que hay y luego hace trueque con su hija. Y así por el estilo. Venga lo que venga, porque total no hay lo que necesita. Y en Cuba ocurre la misma cosa. Esa es la vida, a veces, de muchos que viven como cristianos, pero realmente o poco o nada, porque son como esos supermercados que todo lo que tienen es el edificio. Nada más. Y otras cositas que no sirven para la supervivencia de uno y de su familia. Vamos a
dejar esto en las manos del Señor, pidiendo que Él nos siga guiando. Padre amado, te agradecemos por la palabra tuya, por el privilegio de conocer a Jesucristo como Salvador personal. Pedimos, Señor, que el nombre tuyo en nuestra vida sea glorificado, la voluntad sea hecha en todo cuanto emprendemos. Si tú no bendices la siembra de tu palabra en los campos que requieren esa siembra del Evangelio, hay demasiados perdidos que necesitan con urgencia saber que tú los amas, y nosotros que te conocemos, te amamos, sin embargo, no somos lo suficientemente activos para llevarle la palabra ahora que todavía hay tiempo. Te agradecemos porque tú nos tienes paciencia, tú nos sigues ayudando y nos sostienes en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.